Feliz sábado. Una alegría poder estar en esta mañana con mis hermanos aquí de Lanús Oeste. Hacía rato que no podía estar acá compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ir a la Biblia, vamos a buscar Mateo, del capítulo 8. Vamos a ver una historia muy conocida, pero vamos a tratar de extraer juntos algunos principios y algunas cosas que nos van a hacer bien. San Mateo 8, versículos del 23 al 27, lleva de subtítulo Jesús calma la tempestad. San Mateo 8, versículo 27, leo lo siguiente. Versículo 23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a situarnos en el contexto, ¿sí? Jesús había andado todo el día, ¿sí? No solo ese día, sino días previos, ¿sí? Había estado enseñando por medio de sus primeras parábolas, había estado sanando, y llegada la noche la gente aún andaba atrás de él. Tal vez ninguno de nosotros sabe esta presión de tener todo el tiempo multitud que nos siguen de un lado para el otro, ¿sí? Pero seguramente debe ser muy estresante. Creo que no puedes hacer nada sin que haya gente atrás tuyo, debe ser, ya simplemente que te sigan debe ser difícil, ¿no? Día a día los había estado atendiendo sin detenerte casi para comer o descansar. Alguna de estas cosas las he sacado del deseado de todas las gentes. No todo está en la Biblia, pero hay cosas del deseado de toda la gente que amplían, ¿sí?, la visión que podamos tener sobre todo de esta historia bíblica. Así que Jesús estaba extremadamente cansado. Imagínense que no había tenido tiempo ni siquiera para comer, para descansar, así que debía estar muy agotado Jesús. No era solamente el trabajo de ese día, ya venía, ¿sí?, muy agotado. Por lo cual él resuelve retirarse a otro lugar. Entonces le dice a los discípulos, vamos al otro lado, ¿sí? Vamos hacia el oriente. ¿Qué había del otro lado? Del otro lado había un lugar, al otro lado del lago de Genesaret, ¿sí? La Biblia lo dice Mar de Galilea, porque dice que usa una palabra, esta historia bíblica particularmente, que es Sham, y que esta palabra se usa para referirse tanto, ¿sí?, a cuando se habla de un mar del océano, ¿no?, como de lago. Pero en realidad es un lago, ¿sí? Y tiene diferentes nombres este lago. Lago Tiberíades, ¿sí?, lago de Genesaret y lago Kineret, por su forma, que es como la de un arca. Por eso este nombre. Es un lago de agua dulce y el clima de ese lugar, para que podamos darnos cuenta de por qué pasaban esas tormentas tan de golpe, de estar en completa calma, a de golpe desatarse una tormenta tal, es porque está ubicado a 110 metros bajo el nivel del mar. Es un lugar donde es frecuente las lluvias y el lugar es húmedo.
Después dice que tiene una profundidad máxima de 40 metros. ¿Por qué les leo estos detalles y les comparto este detalle? Porque es importante que podamos situarnos en el contexto, ¿sí? Y sobre todo ver cómo era el lago. De pronto podía estar tranquilo, pero se desataba una tormenta y si bien los discípulos conocían eso, esta tormenta era particular y ahora vamos a ir viendo de a poco por qué. Así que Jesús resuelve ir al otro lado. ¿Por qué van al otro lado? Dice que ese lugar no estaba deshabitado, pero había algunas aldeas, algunas villas al bajar de la embarcación, ¿sí? Y que sobre todo a la gente del otro lado era pagana. Entonces no le importaba mucho la actividad de Jesús. No le importaba mucho, si bien escuchaban, porque de hecho llegaba al otro lado, ¿sí? No le importaba lo que Jesús pudiera hacer. Entonces, para Jesús eso significaba un lugar donde él podía descansar, que era lo que Jesús estaba necesitando. Su población era más pagana que judía, así que Jesús, despedida a la multitud, zarparon. Dice que cuando él zarpa, cuando sube al bote, ve que a su alrededor hay otros botecitos, otras embarcaciones que se empiezan a llenar, ¿sí? Si bien Jesús se iba, la multitud quería seguir a Jesús. Así que subieron en las barquitas que había alrededor hasta que no hubo más lugar, pero se subieron. Jesús se sintió aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y se quedó dormido. La calma reinaba sobre el lago, ideal para descansar. Así que Jesús estaba durmiendo. Vamos a ir a la Biblia que amplía un poquito. Vamos a leer en San Marcos. Está pegadito a donde estamos en Mateo. Está Mateo y a continuación nos encontramos con el libro de San Marcos. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 37. Alguno diría la calma que antecede a la tormenta, ¿sí? Jesús durmiendo tranquilo, el lago en completa calma. Y el versículo 37 del capítulo 4 dice, pero se levantó una gran tempestad ¿de qué? De viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Por qué me fui a San Marcos y no seguí en Mateo, si íbamos a volver a San Mateo después? Es porque este versículo particularmente nos dice que la tempestad, que la tormenta era de viento. Porque nosotros cuando hablamos de una tormenta, por lo general hablamos de lluvia también, ¿sí? Pero puntualmente San Marcos nos está diciendo que la tormenta esta era una tormenta de viento. Así que tratemos de imaginar todo esto. Bueno, bajo un viento furioso y una violenta tempestad, estalló sobre el lago una gran tempestad. Las olas empezaron a agitar la pequeña embarcación de un lado para el otro. Dice que los valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación muchas veces a puerto seguro, a través de muchas tempestades, pero ahora sentían que su fuerza y sus habilidades no valían nada. Se encontraron completamente impotentes, desesperados, al ver cómo su barco se anegaba. Y quise ir un poco más allá porque una cosa es imaginarme una tormenta, ¿no? Y entonces, en la iglesia de Avellaneda, de donde yo soy miembro, hay unas cuantas personas, dos que yo conozco, que ellos trabajaron
prácticamente toda su vida en el mar, en buques. Así que fui a uno particularmente con el que somos amigos, se llama Carlos Romero, y le dije, Carlos, necesito que me des toda la información, todo lo que pasa cuando vos estás en el buque y viene una gran tempestad. Y contame todas las veces que estuviste en una, las más grandes principalmente. Así que le pregunté además qué sentía en esos momentos. Entonces él me dijo, mira Marina, el mar es muy peligroso. Me dice, tiene sus riesgos. Me dijo, y sobre todo el mar hay que saber respetarlo. Me dice, cuando estás en alta mar, lo único que tenés es agua. Mirás para un lado, agua. Mirás para el otro lado, agua. Todo agua. Y me dice, el mar no tiene amigos. Cuando se enoja, el mar es muy bravo. Y entonces él me comentó que le ha tocado tormentas donde el viento estaba arriba de los 100 kilómetros por hora. Que las olas eran altísimas, que cubrían, que él ha estado en momentos que las olas cubren completamente el buque. Si bien hoy en día los buques están totalmente sellados, no lo podemos comparar con la barcaza, ¿sí? Pero imaginémonos, él dice, Marina, el mar, vos ves la ola que te viene encima y mirás y la embarcación no se ve. Me decía, el barco se balancea en ese momento como nunca. Dice, vos mirás y pensás dónde vamos a ir a parar. Vieron que a veces dicen es como una nuez, ¿no? Y él me decía, es así. Vos sentís que en cualquier momento vas a salir disparado y no sabes para dónde. Entonces me dijo, se siente temor, me dijo. Se siente mucho temor. Dice, vos te das cuenta además por mis compañeros. Ninguno habla nada. Están todos callados, mirando, esperando. Y entonces dice que las preguntas que él se hace, dice, ¿se irá a amainar el viento? ¿Se irá a poner más fuerte esto? Y bueno, después otra de las cosas que él me contaba, que por lo general estas grandes tormentas siempre pasan de noche. Y de noche no se ve nada. No es como acá que tenemos luces LED, ¿sí? Ahí no se ve nada. Lo único que se ve es tu buque, las luces que tiene el buque. Pero después no se ve nada. Y bueno, después me decía, Marina, no es como una tormenta acá, vos vas en el auto manejando y cae granizo, por ejemplo. Agarrás, buscas una estación de servicio, algo y te reparás. Buscás dónde meter el auto para protegerte y para proteger tu auto. Pero vos en el barco no hay un lugar de reparo. Es la tormenta y vos. Entonces le dije, Carlos, ¿cuánto puede durar una tormenta con estas características? Entonces él me dijo, mira, Marina, la verdad que suelen durar muy poco. Y yo con cierta intuición le pregunté, ¿cuánto es muy poco para vos, Carlos? Y entonces me dice, 3, 4 horas. Y para mí me pareció un montón, 3 o 4 horas. Pero claro, él está a veces 15 días en el mar. Entonces para él 3, 4 horas no significan tanto, ¿sí? Pero es muchísimo igual. Entonces le dije, bueno, Carlos, ahora necesito que me digas en qué se puede confiar cuando estás en una tormenta tan grande. Entonces él me comentó que las personas de mar por lo general son creyentes, ¿sí? En su mayoría. Hay algún que otro ateo, pero que mayormente creen en algo. En los barcos suele haber imágenes y cosas en las que ellos creen. Y me dice, pero vos, Marina, sabés que yo creo en Dios y yo en ese momento clamo a Dios, ¿no? Buscando ayuda. Y otra de las cosas a las que uno se aferra en alta mar es saber que el capitán, uno ya lo conoce y que va a hacer todo lo posible para que
se pueda salir de eso. En los compañeros, en la parte que cada uno tiene, en el equipo que forman, y además de que los buques son de última generación. Él sabe que están preparados para las tormentas. ¿Por qué lo llevé a todo esto? Porque entonces tal vez ahora vamos a tratar de comprender mejor lo que pasaba en esa barquilla. Si hombres de nuestros días, con equipos de última tecnología, sienten temor, ¿cómo no iban a sentir temor ellos? Pero no nos vamos a quedar solo con el temor y eso que a veces decimos, bueno, nosotros también con lo que me está pasando, ¿cómo no voy a tener miedo, no? Pero vamos a tratar de en esta mañana ir más allá de nuestros temores. En nuestra historia bíblica de hoy, algo nos llama la atención, que está en San Mateo capítulo 8. San Mateo 8, versículo 24. Dice, he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y este es uno de los primeros hechos importantes que nos llama la atención. ¿Cómo él podía dormir? Dicho sea de paso, ¿podrías dormir en una gran tempestad como esta? Porque yo me imagino que el mar, si bien no había lluvia, lo tenía que mojar. ¿Sí? Así que ya mojándonos, creo que, no sé, yo por lo menos no sé si lograría dormir. El versículo, vamos a ir a Marcos 4:38. Ven que vamos y volvemos, ¿sí? Porque Mateo a veces tiene unos detalles que Marco no y así, ¿sí? Por eso los hago ir entre los dos libros. San Marcos 4:38 dice lo siguiente. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Nos da detalles de dónde estaba puntualmente Jesús. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y acá hay un hecho muy importante. Los discípulos habían tratado de empezar a hacer todo lo que estaba a su alcance. Empezaron de alguna manera a tratar de sacar el agua, pero se habían olvidado de que estaba Jesús. Y me pregunto cuántas veces nosotros nos olvidamos de que en nuestra barca está Jesús. Es tan grande la tormenta, es tan grande el miedo que sentimos, que nos olvidamos de que estamos con Jesús. Y esto es lo que les había pasado a los discípulos. Se empezaron a preguntar, ¿será que Dios nos ha abandonado? ¿Será que Jesús nos ha dejado? ¿Se había olvidado de ellos en su angustia? Quiero compartirles lo que dice Elena de White en El deseado de todas las gentes, en la página 301. El capítulo titulado Calla, enmudece. Dice lo siguiente. Volvieron a llamar, ya lo habían llamado una vez a Jesús. Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente. Hay un detalle importante, del rugiente huracán. ¿Has estado en vientos huracanados? Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. A veces nos sentimos nosotros también que vamos a ser devorados por nuestros problemas. ¿No parecen tan grandes a nuestra vista? De repente,
el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas. Acuérdense que era de noche. Acuérdense lo que Carlos me comentó de las tormentas, que suelen ocurrir de noche, cuando no ves nada. Lo mismo les pasó a los discípulos. Era de noche, no se podía ver al lado. Y entonces de repente un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro, luchando con la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejado en su rostro. Leyeron en su mirada un amor anegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo muchas veces. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a hablar de algo que decirles que no cuando pasó? ¿Saben la de veces que he tenido temor? ¿Saben la de veces que me he olvidado que Jesús estaba en mi barca? Golpeado, mojado, olvidado. ¿Has sentido que en tu hora más difícil Jesús parece dormir? A veces Jesús parece dormir. Y hay veces que nos toca, o nos debería tocar, acostarnos en la barca al lado de Jesús. ¿Lo probaron? ¿Lo probaste? Hace muy poquito tuve un problema con mi hija de salud, ¿no? Y entonces yo miré y dije: Señor, yo no puedo hacer nada con esto. Así que, Señor, decido dejarlo en tus manos, porque yo, más que llevarla al médico, hacer las cosas que me piden, no está en mis manos. Pero ustedes saben que siempre que hacemos eso, el enemigo busca la manera, ¿no? Y me lo recordaba todo el tiempo. Y en un momento dije: si yo lo dejé en las manos de Dios. Y entonces cada vez que volvía: Señor, yo lo dejé en tus manos. Yo no puedo hacer nada con esto. Y así cada vez que sigue volviendo. Hermanos, hay veces que no podemos hacer nada, que el baldecito que usamos para sacar el agua no sirve. Hay momentos, no siempre, porque Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Sí, hay momentos que nos toca hacer cosas. ¿Sí? Por ejemplo, estamos enfermos, tenemos que ir al médico, tenemos que hacernos ver, tratar. Esa es nuestra parte. La otra parte le corresponde a Dios. Si va a ser un milagro, no lo va a hacer. A veces decimos: hoy estoy mal porque no tengo trabajo. Lo dejé en las manos de Dios. Perfecto. ¿Pero estás yendo a buscar trabajo? Hay cosas que sí nos corresponden, hermanos, pero va a haber momentos en la barca que no nos va a quedar otra que recostarnos al lado de Jesús. El problema de los discípulos eran que habían perdido de vista a Jesús. Estaba tan oscuro todo, como a veces en nuestra vida está tan oscuro todo, porque es parte de este mundo. Y no nos va a pasar una vez, dos,
pasado seguramente infinidad de veces y nos va a seguir pasando. Pero el título de esta mañana es ¿dónde está tu mirada? No lo dije al principio porque era oportuno ahora. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Están nuestros ojos fijos en Jesús? ¿Dónde estaban los ojos de los discípulos en la barca? Vamos a buscar Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. En mi Biblia lleva la página 889. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Leo lo siguiente, dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Y me voy a detener un minutito antes de terminar este versículo. Tengo la oportunidad de compartir la palabra con una chica, una amiga. Y bueno, hace poco me empezó a mostrar todo el tiempo cosas malas que pasan en la iglesia. Que este me hizo esto, que aquel me hizo el otro, que este no me le devolvió todavía lo que le presté, y así un montón de cosas. Y como tengo confianza, y sé que se lo podía decir, la mandé a hacer dos cosas. La primera era orar por cada una de las personas que ella me nombraba, ¿sí? Y en segundo lugar, yo ya este mensaje lo había dado otras veces, así que le dije, Gaby, ¿dónde está tu mirada? Porque es importante que sepamos eso. ¿Dónde está nuestra mirada, hermanos? ¿Por qué tenemos tiempo de ver lo que hace el otro? ¿Saben cuál es el problema de mirar lo que hace el otro? Que dejamos de mirar lo que tenemos que hacer. Dejamos de permitir que Jesús nos transforme. Entonces le dije, Gaby, necesito que ores por esto y que pongas a pensarte todos estos días dónde está tu mirada. Ahora continuamos con el versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo no poner nuestros ojos en este ser tan maravilloso, en este ser supremo? Bueno, dice que una vez que el relámpago iluminó a Jesús, después que sus discípulos lo despertaron, Jesús se levantó. Porque llega un momento de esa oscuridad extrema y de esa gran tempestad de tu vida, en el que sentís que Jesús duerme, que muchos llaman el silencio de Dios, que ahí se levanta Jesús y levanta sus manos. Vamos a leer el Mateo 8, nuevamente, y leo lo siguiente, Mateo 8. Mateo 8, 26 dice, y él les dijo, perdón, el 25 primero, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La misma pregunta nos hace a nosotros, ¿por qué teméis? Si está con nosotros. Si no hay paso que demos, que Él no lo da. Si Él controla todas nuestras situaciones.
aún las tormentas más críticas de nuestra vida, aún cuando nos estamos por ahogar. Qué importante es saber por qué Jesús dormía. Les comparto una cita que está en el deseado de toda la gente en la página 303. Leo lo siguiente. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe, en el amor y el cuidado de Dios. ¿Escucharon el secreto? Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y el cuidado de Dios y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. De esa paz que les hablo, cuando pasan cosas y podemos decir, Señor, esto está en tus manos. Quiero descansar a tu lado, saber que en algún momento vas a obrar. No sé ni cuándo ni cómo, pero yo sé que vos vas a obrar. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, entonces pudo ayudarles. Cuán a menudo experimentamos nosotros los que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos en la tempestad. ¿Por qué solos? Porque lo hacemos solos. Porque a veces creemos que por nuestras fuerzas, ¿sí?, lo vamos a poder hacer. Pero necesitamos de Jesús. Y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús. Y así, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. No necesitamos temer. Parece imposible. Y aunque haya lágrimas en nuestros ojos, y aunque tengamos cansancio, no dejemos de creer. La tormenta en este mundo, una de las más fuertes, está por venir. ¿Dónde está puesta tu mirada? Te quiero invitar en esta mañana a que pongas tu mirada en un Dios maravilloso que vela el caminar de sus hijos. Que aunque tus tormentas puedan ser turbulentas a tal punto que creas que se va a hundir tu embarcación o vaya a salir volando por las grandes olas, como me contaba Carlos, Dios está ahí. Al escuchar tu voz en determinado momento, en la noche más oscura que te toque vivir, en algún momento, esos brazos que en algún momento se levantaron para sanar y bendecir, también se van a extender a lo alto y con autoridad reprenderá a las olas y al viento. Calla, enmudece. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana, que tengamos esa fe
que el Señor Jesús puede y tiene el poder para sacarnos de cualquier cosa que nos ocurra. Y si no, hay un plan. Porque a veces decimos, ¿y por qué pasa que sucede esto o el otro? Él sabe. Nos toca simplemente confiar en nuestro Creador. Que Dios te bendiga es mi deseo y mi oración en esta mañana.